Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta y todas las cableras del país a nivel planetario por Facebook Live de @Noticiero 1 en radio, todo el territorio nacional cubierto por Radio Sonorama 103.7 FM. Al concluir la emisión, el programa quedará subido o colgado, como dicen ahora, en YouTube, y sabrán el link a través de las cuentas del programa, que son @veraz_tweet o la mía @CarlosVeraReal. Colgados vamos a estar nosotros, si es que esto sigue como va. Es decir, si al momento el correísmo mantiene en varias mediciones serias la primera opción o preferencia electoral, sea quien sea que nomine Correa, sea o no sea el candidato por lo único que podría ser si no llega a tener sentencia en firme antes del 18 de septiembre, que es asambleísta por el extranjero. Ya vivimos en el 2017 una experiencia en la cual, sin ser candidato, logró poner un número considerable de autoridades seccionales y especialmente en una provincia, la mía, el que era tercero en las preferencias quedó primero. Leonardo Orlando, y sin ser político, mucho menos orador y para nada carismático, simplemente promocionándose como Correa y con el número 5 que lo hospedó. ¿Cómo es posible que pueda volver el correísmo tras dejar el país con 64.000, 70.000 millones de dólares de deuda o 48.050? Moreno las creció a más. Peor que eso, con 35.000 millones de dólares en atracos, entre ineficiencia, robos, sobresueldos y perjuicios, permeado al narcotráfico, con una cantidad de elefantes blancos, la refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas, Yachay, si doy la lista no la termino. La mayoría de obras defectuosas, todas con sobreprecio, desempleo que luego se disparó, la burocracia inflada, latisueldos, corrupción al extremo que él no fue candidato, porque sabía que si lo era, perdía, y puso a Moreno para lo que luego ya sabemos qué pasó. ¿Cómo es posible que a pesar de todo eso esté a punto de volver el correísmo? Es mejor que admitamos esa realidad a que la neguemos. Y ahora vamos a desarrollar con mis invitados, primero, las causas para esto, después, cómo se lo podría contrarrestar y luego la viabilidad de sus propuestas. Bienvenido, doctor Francisco Huerta Montalvo, y bienvenida Rebeca Morla Egas. Aquí me voy a detener un rato porque es nueva, por lo menos en mi panel. Ella tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, diplomado en Innovación Política, máster universitario en Comunicación y Marketing Político, entre otras cosas. Francisco Huerta Montalvo es un patriota del Ecuador, para decirlo simple. Así me has dicho, sí, gracias. Y tengo razón. Fue ministro de Salud, candidato a la presidencia 83-84, actualmente subdirector expreso y articulista de ese periódico. El primero que denunció hace 10 años y casi le cuesta la vida, que el Ecuador estaba a punto de convertirse en lo que ya es, un narcoestado. Entonces, como usted y yo somos a la vieja usanza, sin que seamos machistas, comencemos por las mujeres. Vamos. ¿No te molesta? Para nada, encantada. Rebeca, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Cuál es la causa de que estemos discutiendo esto? Bueno, creo que es un tema sumamente importante de tratar ahora, porque ya no hay tiempo, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y creo que antes de pensar en por qué, o mejor dicho, en cómo evitar que regrese el correísmo, tenemos que preguntarnos por qué el correísmo todavía es una opción política válida en nuestro país. ¿Por qué el candidato del correísmo, que no sabemos quién es y no importa, o es lo que dicen los sondeos, por qué todavía
la gente está pensando en votar por él. ¿Por qué? Más del 15% de la ciudadanía, según lo que dicen las encuestas. Sí. ¿Verdad? Hasta 22%. Entonces, ¿cómo es posible que este mensaje populista que empezó hace 14 años siga conectando, siga llegando y siga siendo más fuerte que cualquier escándalo de corrupción, que cualquier abuso de poder que está más que constatado, lo hemos visto todos? Entonces, ¿cómo se responde usted misma a esa pregunta? La primera aproximación que yo le doy es que el resto de partidos políticos cuyos líderes están aquí presentes, porque estamos hablando de que el correísmo, su máximo exponente ha estado en Twitter 2 años. Entonces, ¿dónde están el resto de partidos políticos? ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué están haciendo? No nos olvidemos que el rol de los partidos políticos, ¿por qué surgieron? Es para representar a la ciudadanía. Es decir, ¿ninguno de ellos llenó en el imaginario de la gente lo que el correísmo representó? Aparentemente no han logrado hacerlo porque los números del correísmo siguen estando Eso igual de significaba que fuertes. tenían que haber sido populistas entonces para competir con No él. necesariamente, significa que no se han tomado la molestia de conocer bien al electorado, cuáles son las necesidades que el correísmo todavía aparentemente satisface y el resto de partidos no. Ok, lleguemos hasta ahí para hacerle la misma pregunta y procurar su respuesta. Dice Rebeca, ¿cómo es posible que estemos preguntando esto ahorita? ¿Cuáles son las causas a su juicio, Pancho? Bueno, una cosa que hay que hacer es innovación política, uno de tus títulos. Más que solo marketing, que fue una degradación de la política para mi gusto. Yo prefiero hablar de propaganda y no de publicidad, pero los candidatos se los venden como productos, como jabón, publicidad. No hay ideas detrás. Necesitamos innovación política. ¿De qué hemos venido sufriendo? Del populismo. Del populismo pasamos al secuestro de la política ecuatoriana por una banda delincuencial. Eso es el correísmo, una banda delincuencial. ¿Cuál es el rol? Liberar al país de ese secuestro. Y va a haber que pagar un peaje alto. ¿Por qué se da esto? Porque se volvieron cobardones nuestros dirigentes políticos. O eran parte de la mafia que quería asaltar el país y competían, o eran simplemente gente que quería figurar como presidente de la República. ¿Todos? ¿Usted generaliza cobardones los líderes políticos? Generalizo, pero ¿No todos? No todos, por supuesto. Por supuesto. Pero casi todos. Y para que sepan quién estoy pensando, por si acaso. Sí. Gustavo Noboa Bejarano. Él no fue un producto de la política, sino una coyuntura. Pero fue un líder político que se paró firme durante el correísmo. Yo estuve allí también con él. Ajá. Pero es que nosotros ya no somos los políticos actuales, ni Gustavo ni yo. ¿Ya? La clase política que nos queda ha mirado solo sus intereses, no los del país. Entonces también hay una falta, hay una generación emergente, seguramente la que está entre Rebeca y la nuestra. Hay un bache ahí. Es que no dijo presente, aquella que está entre 30 y 50 años. ¿Por qué? Porque la política se vio como un mecanismo de enriquecimiento rápido. Con los ejemplos de el hijo de Abdalá, que dijo, ya conseguí mi primer millón en un periodo en las aduanas. Y de ahí se quedaron con la maña de los farmacéuticos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otras causas podemos abonar más allá de las que hemos enumerado ya, Rebeca? Creo yo que es muy importante hablar también de que la democracia es de dos vías, ¿no? Así están los políticos, pero también estamos los ciudadanos. Creo yo que la ciudadanía tiene una responsabilidad enorme que hasta el día de hoy la asume, sobre todo las nuevas generaciones, que sí, hablamos de que a los jóvenes no les gusta la política, no les interesa la política, pero es que ¿qué entiende el joven por política? ¿Qué es lo que ve de la política? Es decir, ¿la ciudadanía limitó a quejarse y a ver, a ser espectador y no protagonista? Y a pensar en que la democracia consiste en cada 4 años ir a votar, pero no es así. ¿Qué pasa? A la vez, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creo yo que nos hace falta muchísima educación, no solo educación en política, sino educación en general. Qué bueno que se incluye y qué honesto incluirse. Nos hace falta, porque esa es su generación. Su generación es la que tenía que haber irrumpido. Ya la ruptura estuvo en el gobierno o está en el gobierno. Es que y esa es de hace 15 años. Preguntémonos entonces cuáles son los incentivos para entrar. ¿Cuáles son los incentivos para entrar? Si de hecho lo que nos muestra la generación que está antes de nosotros es que ha sido un mecanismo, la política un mecanismo para enriquecerse. O sea, ustedes quieren una cosa fácil. Como no hay incentivos, no entran dentro de política. No, ¿Y cuánto fue fácil entrar en política? ¿Saben qué época combatió Pancho Huerta? Sí. ¿Saben qué época combatí yo? Definitivamente. ¿Y saben si habían incentivos? Pero estamos viviendo un mundo distinto, un mundo donde las redes sociales tienen un impacto que vinieron a cambiar todo. Porque claro, son políticos de redes sociales. El juego político nadie va a está las calles. cambiando
El mundo está cambiando, estamos en medio de una crisis en donde no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo se va a acabar, nadie sabe cómo combatirla aún, no hay cura para esta enfermedad. Entonces, estamos en un mundo que está en constante cambio. Creo yo que ni los políticos ni los ciudadanos saben bien qué está pasando y qué va a pasar. Entonces, en medio de toda esta incertidumbre, en medio de toda esta crisis donde cualquier cosa puede pasar, cualquier impacto, grande o pequeño, tiene una relevancia política que... Qué bueno que estamos hablando de su generación. Sí. ¿Por qué ve usted que esa generación no incursiona o irrumpe en política? Pero yo veo una contradicción. Más allá de lo que ella dice. Rebeca. A ver. Tú estás hablando de ciudadanos, tú quieres ser ciudadana. Yo soy ciudadana. Pero el resto son habitantes con cédula. ¿Qué van a hacer problema. ciudadanos? Y por eso Habitantes hablaba de con la cédula. responsabilidad ciudadana. Y por eso estamos como estamos. ¿Y por qué Culpa los partidos que se robaron la plata que tenían que usar para capacitar ciudadanos, para hacer discusión doctrinaria, porque ya son partidos sin doctrina, solo son electoralistas. Y hablemos de nosotros. Digo nosotros porque usted está en un medio, yo también. Y nosotros, y los medios de comunicación, que una de las cosas que nos han dicho, es culpa de ustedes. Se han pasado hablando de Correa 4 años, lo han mantenido presente en el imaginario de la gente, no hay nada más que Correa, ahí está el resultado. Y somos parte de los culpables de la destrucción de los partidos, calificándolos como partidocracia. Cierto. A lo largo de un largo rato, desacreditamos la política. Mea culpa. Alfredo Pinargote, Jorge Vivanco y yo estábamos en ese equipo, es verdad. Cierto, lo reconocemos. El emergente, el outsider, fue facilitado en su ascenso al poder. Y lo peor es que ahora esa generalización sigue. Políticos corruptos. Así es. Todo el mundo. Así es. Prensa corrupta, ya sabemos que no es, pero políticos corruptos todo el mundo. Entonces... Y empresarios idem, y sindicalistas idem. Se puso de moda la corrupción como desvalor. Entonces... vamos, o se puede estar a punto de escoger al corrupto que más hizo, que fue Correa en los últimos 10 años, que es como alguna gente lo ve. ¿Todos son corruptos? Aquí lo que hay es escoger el corrupto que hace. Correa fue corrupto, sí, ya sabemos, pero hizo... El viejo roba, pero hace. El viejo roba, pero hace. ¿Lo ves así? Horroroso. Creo yo que hay dos puntos importantes a mencionar en la discusión. Por un lado, tenemos que existe la gratitud en el votante, ¿verdad? Y nadie puede quitarle al correísmo, porque no quisiera hablar solo de Rafael Correa, sino de todo lo que significó él, ¿verdad? Que sí se preocupó por incluir a sectores que antes no fueron escuchados, que sí se preocupó estratégicamente, diría yo, en atender a ciertos grupos que antes no fueron atendidos y que es lo que ahora lo mantiene donde está, ¿no? Entonces, esa es una explicación. Yo voy a recordar algunos. Perdón que te tutee, es tan joven. Por favor. Perdón, usted. Por ejemplo, las empleadas de casa fueron por primera vez afiliadas al Seguro Social obligatoriamente, sino, por ejemplo, los hijos de los afiliados al IES. Eso disparó a 8 millones de los protegidos, no había financiamiento, no importa. Ahí está. Por ejemplo, la cobertura del bono. Por ejemplo, el monto del bono. Por ejemplo, la protección de salud pública. Es decir, no cabe negar que hay algunos elementos que mencionó Rebeca que explican lo que ella llamó gratitud. Ahora, hay una razón. Con plata cualquiera es bueno. Definitivamente. Y el gobierno va a manejar recursos públicos porque así funcionan las cosas. Pero ¿estamos nosotros también pendientes de cómo se están manejando esos recursos o no? Estamos enterándonos ahora de todo lo que pasó durante 10 años a través de la prensa, sí, pero mientras todo eso estaba pasando, ¿estábamos nosotros preocupados por lo que estaba pasando? ¿Estábamos nosotros buscando fiscalizar lo que estaban haciendo? Ahora, mi angustia es que hay un cúmulo de causas que ustedes han enumerado. Perdona una observación. Generalmente, y valga la redundancia, generalizamos, ¿no? Primer gobierno que le dio al pueblo. Yo fui parte del gobierno de Assad Bucarán y estoy orgulloso de lo que hicimos por el pueblo. Y nos llamaban demagógicos populistas. Pero esa alcaldía fue honrada y constructiva. Y nadie la recuerda. Ya no, se dice primera vez Correa, no. Por el pueblo trabajó Bucarán también. He ahí un problema. La falta de memoria. Memoria y comunicación. El sentido de la historia. Y tres. Ok. Ahora, a mí me genera angustia oírlos. Porque cada vez son mayores y más claras las causas. Y significa que en el tiempo que queda no vamos a poder remontar este fenómeno. ¿O esto se viene es indetenible? Es posible si hay un líder fuerte con energía en su palabra y con credibilidad, que es lo que le dará fortaleza a su palabra. Si no tiene credibilidad es como ir llover. ¿Hay un líder fuerte con energía y credibilidad?
Yo creo que el problema es que aquí nuestros políticos creen que todos son muy líderes y solo ellos son los salvadores, redentores de este país, los que van a venir a salvarnos después de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, hay, en una columna Nelson Curbelo ayer decía, nosotros no queremos salvadores, queremos servidores. Y esa es, creo yo... Sí, pero lograr eso es un proceso. Definitivamente. Oye, y le estamos pidiendo... Hay un país que va a quedar en el estado que está, producir una solución democrática madura. España, que tiene mucho tiempo más en democracia, no la tiene. Estados Unidos. Ahora queremos taumaturgia. ¿Qué queremos? Efectivamente necesitamos milagros para liberarnos del secuestro. Esa, en mi teoría, es más negativa. Secuestro, y es continental. Es un países secuestrados por mafias políticos delincuenciales. Pues aquí estamos hablando a carta cabal todo lo que pasa. Aquí no hay nadie secuestrado. La política es otra cosa que la que nosotros conocimos, Carlos. Es un negocio rentable, tanto como el de la droga, invinculado, mezclado. Lo dije, narcodemocracia y la magnitud del tráfico solo se explica con complicidades de alto nivel. Y si es así, ¿por qué no han empezado a haber crímenes políticos? ¿Por qué no han matado políticos? Porque no les interesa, porque entonces los persigue como en Colombia o en México. Pasan suave. ¿Para qué hacerse? Si los neutralizan desacreditándolos o amenazándolos o control centers. Y tienen el control de los partidos políticos, mayoritariamente. Gana este o aquel y los narcos van a seguir felices. Esa es la tragedia. Porque sea que sea quien gane el negocio de ellos sigue. Porque ellos han financiado atrás y tienen una red que va por encima y por debajo de los partidos. ¿Colombia es así? Era así. Y en algo se sacudió. Se sacudió Colombia. Y México ahí está tratando... Después del acuerdo con las FARC. Ok, ¿la cosa es más compleja de lo que yo creía? La cosa es muy compleja y no hablando solo de Ecuador, sino a nivel mundial, ¿no? Sí, pero para regresar a donde estábamos, y creo yo que sí hay otro punto importante que mencionar, y es, nosotros estamos muy cerca de un nuevo proceso electoral. ¿Por qué estamos pensando en correísmo y por qué no estamos pensando en qué caras nuevas pueden salir? ¿Por qué no estamos pensando en que, ok, nuestro sistema político está corrompido, está envuelto en todo esto negativo, la percepción es negativa, nadie quiere participar precisamente por eso? Entonces, hablemos de lo que sí podemos hacer nosotros, todos, tanto ciudadanos como políticos, y es dignificar la política. Hablemos de valores, hablemos de la reivindicación del servicio público, hablemos de servidores que de hecho quieran servir. Ok, vamos a hacerlo cuando volvamos. ¿Sirve eso? ¿Sirve eso? ¿Le interesa a la gente eso? ¿Entiende eso? No lo tomen a mal. Cuando digo la gente me refiero a los sectores mayoritarios, masivos, medios para abajo. Ok, empezaremos a averiguarlo, porque allá hay dos propuestas. Pancho Huerta dijo, yo creo que un líder fuerte. Liderazgo colectivo, no uno solito, ¿no? Ya, claro, con un mensaje claro puede empezar a revertir esta cuestión. Claro, se entiende una cosa completa, no es un fenómeno de una persona sola. Sí. Gracias por aclararlo. Y Rebeca dice, hay un camino que es dignificar la política. Darle otra proyección que evite que la gente se aleje y más bien que se interese. ¿Cómo? Lo analizaremos al volver. BH Group. Servicios de asesoría, consultorías y representación legal, política, comunicación, negocios, imagen. ¿Cómo impedir que vuelva el correísmo? Es el tema que estamos tratando con Rebeca Morla y Francisco Huerta Montalvo. Enseguida vamos a desarrollar un par de propuestas que hicieron para empezar a encontrar una salida. Por parte de Rebeca, dignificar la política y caras nuevas que refresquen el escenario. Por parte de Pancho Huerta, un líder fuerte y claro, pero con un equipo y una campaña y una estructura que sea coherente con su planteamiento. Antes, revisando mis notas, me doy cuenta de una cuestión. Parece una petición de principio lo que voy a preguntar, sí, pero hay que hacerla. Lo que empezamos a indagar son las causas por las que está a punto de volver o puede volver el correísmo. ¿Y por qué tenemos que impedir que vuelva el correísmo, Rebeca? ¿Por qué? Bueno, respondiendo yo como ciudadano y a título personal, diría yo, porque ¿por qué le vamos a volver a dar el poder a un grupo de gente que ya demostró que no lo hizo bien? Ya demostró que abusó del poder, ya demostró que
los escándalos de corrupción salen todos los días y que no son de los últimos años, no, es de Eso, todo el ¿Lo demostró para ti? ¿O para usted? No, para el pueblo no. Si no, no sería el riesgo que estamos. Exactamente. No es tanto de que no demostró, sino que tanto valora el ciudadano el tema de la corrupción en este momento al votar. ¿Le molesta? Ahora está al tope de la agenda, pero por la corrupción de Moreno. Durante la corrupción de Correa, que fue peor, no. Entonces, ¿por qué no debe volver el correísmo? Esto que parece una pregunta absurda, ¿por qué no? Porque es parte de lo mismo que ahora también nos molesta. Porque el mejor jefe de campaña de Correa es Lenin. ¿Y eso es deliberado o es Yo no lo sé. o es torpeza? Podría ser. ¿Ah? Podría ser deliberado. Yo todavía tengo ¿Lo dice en las dudas, serio, Pancho? que todavía ¿Tan maquiavélico tengo las puede dudas. ser esto? Pero es que así son. Manejan el poder y les gusta el poder. Son adictos al poder. O sea, Moreno Y son asumió capaces de todo por este eso. reto sabiendo que no podía ser un buen gobierno e hizo esto para que vuelva el otro. ¿Eso es lo que me está diciendo usted en otras palabras? Es una forma de garantizar sucesión. ¿Quién le cubre más las espaldas a un corrupto? Otro corrupto. Porque entre los dos tienen rabo de paja y hacen un campeonato de rabos de paja. No te metas con mi rabo, yo no me meto con el tuyo. O sea, usted descarta de Tráfico de que si impunidad. vuelve el correísmo se va a poner a indagar al morenismo, lo que se va a poder es atar. Y viceversa. Desgraciadamente. Porque la mafia que está detrás lo que le interesa es tener el poder. Ahora, no, los hechos dicen lo contrario, no es cierto, eso no es justo. ¿Quién entregó a Glass? Moreno. ¿Quién sacó a María Alejandra? Estaba preso cuando lo entregaron. No, él le quitó las funciones y con eso lo dejó ir en caída libre. Dijo también todas las flechas apuntan hacia él. Por lo mismo, él podía haberlo protegido. ¿Por qué la fiscalía solo investiga ciertos casos y no ciertos otros? Porque no es cojuda. Perdóname la palabra, Rebeca. Por Dios, ¿usted quiere que la fiscalía avance en todos los frentes para que no avance en ninguno? No, pues, o sea, No, la fiscal tiene que también proceder Más políticamente. antigua es Coca-Cola Sinclair. ¿Y por qué no investigan? Más antigua es Ina Paper. ¿Y por qué no investigan? ¿Por qué más grave es lo de Correa? Y lo de Correa también es Coca-Cola, pues. Sino que con complicidad es interna. Odebrecht, es peor, es narcotráfico, etcétera. Es un conjunto, pero todos son parte de lo mismo. Alejandro Sanz dice, no me pidas más de lo que puedo dar. Usted le pide más de lo que puede dar a la fiscal. No, yo en lo este que- país, con esas lo que pido restricciones, es que no nos tomen el pelo porque yo uso barba. ya. Entonces no. Desarrollemos lo mismo antes de pasar a lo que era este bloque, pero en la mitad, revisando mis notas, me di cuenta de esta pregunta fundamental. ¿Y por qué nos oponemos a que vuelva? Y tú dijiste que por los escándalos de corrupción, ¿qué más? Porque la base de toda democracia son sus instituciones, creo, y Correa y el correísmo nos demostró que las instituciones servían muy poco y nada, la institución era él. Él se metió en donde quiso y pudo manejar todo. Pero como otra vez quiso. lo mismo, Rebeca, eso le importa a la élite. Al pueblo le importa, recordando el lema de Febres Cordero, pan, techo y empleo. Definitivamente, pero es que entonces la pregunta es otra. La pregunta es, al elector, ¿qué tanto le afecta a estos temas? ¿Qué tanto le afecta? ¿Qué le importa más? ¿Cuánto se llevó Correa? ¿O qué va a comer mañana porque no tiene trabajo? Le importa mucho, pero no se da cuenta. Es decir, no asocia su estado de pauperización y casi riesgo de vida con lo otro. No lo asocia, se lo atribuye a Moreno, no a Correa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, Tú dijiste una interjección que le pediste, ofreciste disculpas. Ya. Este pueblo no es tan cojudo como para votar por Correa de nuevo. Puede estar fingiendo en las encuestas para aterrorizar a la oligarquía y ver si saca algún beneficio. Eso también el pueblo se defiende con cartas raras a veces. eso es muy creativo y sobre todo es muy cierto. Ya ha pasado más Ha de una vez. pasado un montón de ocasiones. Así que confiamos en el pueblo, démosle los ingredientes para orientar su voto de mejor manera, pero démosle un candidato decente, Ok. con una posibilidad de certeza de futuro. Vamos a entrar en eso. Sí. Antes de eso, démosle una dignificación de la política a las nuevas. Desarrolla, ¿qué dificultad tengo en decirte usted? Desarrolla eso, Rebeca. Está bien. Partiendo de que una elección es un intercambio de valores, así se lo concibe, ¿por qué? Porque el elector vota por aquel político que siente que refleja sus valores, sus expectativas y que va a trabajar por sus necesidades, ¿no? Entonces, de ahí, si la discusión empieza desde los valores que conforman y que deberían estar presentes en nuestra sociedad y en todas las generaciones, que no se nos olvide, ¿no? Hablando de, porque estamos pidiendo memoria política, estamos pidiendo, Sí, pero, sí, son valores. ok,
empecemos desde los valores. ¿Qué valores Pero no construyen ahorita, pues nuestra estamos en sociedad? campaña, no hay tiempo para enraizar una cosa así. Definitivamente, pero sí podemos nosotros exigir mejores candidatos, sí podemos nosotros decirle a los candidatos que se van a presentar, a los 21 precandidatos aparentemente que hay a la presidencia, cuáles son sus valores, por qué hay que votar por usted, por qué va a ser usted distinto en medio de todos estos escándalos de corrupción, en medio de todo lo que ya sabemos que no queremos y en una pandemia que no sabemos cuándo se va a acabar. Ese creo yo que es la pregunta. ¿Cómo que concretamos tenemos la que exigencia de estar haciendo. mejores candidatos, más allá de exhortarlos, de programarlos, como tú haces? Por mi lado diría yo que empieza por la veeduría ciudadana. Estamos nosotros discutiendo, estamos leyendo cuáles son las propuestas, sabemos qué vienen a hacer o simplemente vamos a votar por el primero que nos diga. ¿Pesa la veeduría ciudadana? Por supuesto que pesa. Dame un caso en que pese. Los observatorios públicos, desde donde han salido las principales denuncias, que son los que llegan a los medios y que después exponen los casos de corrupción. Es decir, la propuesta sería auditar los candidatos antes de que inclusive sean propuestos, que sería lo ideal, o aún si son propuestos a pesar de esa auditoría. Me parece una gran idea esa. Y hacerlo permanentemente. Esto no tiene que pasar solo 6 meses antes de cualquier elección. Okay, Esto es permanente. Eso me vincula con lo que Pancho Huerta propuso, un candidato decente. ¿Cuál es el perfil de un candidato decente? Marx decía que él había puesto la dialéctica de cabeza, pues estaba invertida. Yo digo que la democracia está invertida cuando le pedimos a los candidatos que nos digan qué quieren hacer por nosotros. Correcto. Hay que exigirles lo que nosotros queremos. Exactamente. Que ellos hagan, y por ese voto. ¿Qué es lo que usted...? La propuesta ciudadana tiene que ser el diferenciador. Correcto. El pueblo exigir, mire, esta es mi agenda. La adopta y cómo la va a cumplir. Ahí está. A ver, trace una agenda. ¿Qué cree usted que es lo que el pueblo debe pedirle a un candidato decente? Una tragedia como la que hemos visto en el área de salud revela el descuido de ese sector clave. Lo usaron solo para robar. Yo hice un esfuerzo en salud, y perdón yo, pero fui ministro, entonces respondo por algo. Sí. Y quisimos crear un sistema nacional de salud que abarcaba también sistemas cantonales y provinciales. Con eso ahora hubiéramos combatido el coronavirus de mejor manera. Pero destruyeron el sistema porque les interesaba tener solo focos de corrupción. Salud al tope de la exigencia. Segunda. Educación, que siempre sigue pendiente. Qué Y genial. Sobre desarrollo todo agropecuario industrial. Ciencia y tecnología al servicio del agro. Ya, dale ya suave. nada No, más. ya hizo un programa de gobierno completo. Espera un ratito. No, nada más. Con esas Nada tres más. por delante, Sí, es con esas suficiente. tres por delante. ¿Dónde queda empleo? Lo conseguimos en el trabajo del agro. Tecnología. Ok, exportación. salud, educación y desarrollo Y agropecuario. divisas para contener la dolarización. ¿Qué más? Ya, no, dele suave, como digo Pancho. Las divisas pueden ser crédito, las divisas pueden ser exportaciones, pero básicamente lo que requieren las divisas es que nadie se las robe. Ok. Ese problema de los 4 planteamientos eje. Tú hablaste de valores. ¿Cuáles son los valores eje? En primer lugar, y para todo gobierno, lo que creo que debemos exigir es transparencia. Ética. Ética y transparencia. Pero ¿Son sinónimos? Diría yo que sí, porque sí creo yo que todo político tiene el deber moral de decirle... ¿Qué viene primero? Yo creo que la transparencia es una consecuencia de la ética. Sí. Podría ser, sí. Ok, ética y transparencia. Segundo. Respeto a la ley. Ok. Respeto a la ley, y no hablo de elaborar leyes en beneficio de la administración, sino de hecho que exista un Estado de Derecho que funcione, que haya separación de poderes, que haya check and balances y todo lo que nos habla la teoría de la democracia. ¿Me dejas una pregunta? Claro. ¿Y qué haces con la Constitución de Montecristi? Contéstalo. Respeto a la Él ley. está en el centro y de paso parece moderador. Estás proponiendo que respetemos las leyes que nos dejó el correísmo, que son las que nos tienen así. A ver, estamos hablando... Es tramposa Estamos mi posición, hablando, ¿no? pero por supuesto que es tramposa. Estamos hablando de una constitución que fue hecha a la medida de un presidente pues, y por que eso. no... Eso es por lo que ende, tenemos que cambiar, no respetar. No es algo que nos va a llevar a buen puerto. ¿Por qué? Porque fue hecho para una persona y una constitución no. Entonces, no y funciona respeto a así. esa ley. No, yo me refería con respeto a la ley, al respeto a la ley, pero que lo veamos desde las mismas instituciones públicas, Ok. que sean ellas las que de hecho nos marquen la cancha. Tenemos ética y transparencia. Yo supongo que si hay transparencia, hay un requisito para tenerla o ejercerla, que es honestidad, ¿verdad? Que es honestidad, y que también los nuevos modelos de gestión pública que giran en torno al gobierno abierto, esta nueva tendencia que viene de clarificar las cosas, de que sea una administración
construida con el ciudadano, porque tenemos que dejar de pensar en que acá están los políticos y acá están los ciudadanos. No, nosotros juntos, articuladamente. Ética y transparencia, volvemos. respeto a la ley con las aclaraciones que haces y qué más. Como valores, hablaste de valores. Y yo pediría, y esto no es un pedido que se lo haría el político, sino el ciudadano, participación real y efectiva de la ciudadanía. Nosotros necesitamos involucrarnos más. Necesitamos... Pero no hay que pedirlo, hay que hacerlo. Sí, es que hay que hacerlo. Hay que irrumpir. Hay que hacerlo, pero hay el poder jóvenes, no se pide, se toma. Definitivamente, pero créame que una generación que está espantada y que no quiere saber de la política no la va a tomar. Qué interesante término. Cuéntame eso. ¿Tú estás espantada? No, a mí, no, por alguna razón esto me gusta. Por el maestro, de paso. Porque Pancho me Huerta ha sido apasiona. maestro de Rebeca Morla, entonces ya ven de tal palo, tal astilla. A pesar del monstruo, ¿no? A mí esto, no me pregunten por qué, pero me encanta. Ya, pero dijiste que tu generación está espantada. ¿Por Así qué? es. Por lo que vemos, por lo que vemos. Primero, y bueno, hablo de mí, pero también de los más jóvenes que yo, nosotros crecimos con Correa. Yo salí del colegio y estuve en la universidad y el presidente seguía siendo Correa. Entonces, para la generación, tal vez no la mía, sino la que está antes que yo. Qué interesante fenómeno. Tú tienes 27. Yo tengo 27 El años. correísmo tiene 13 años aquí. ¿Desde los 14? ¿Ese es el único pensamiento que tú has escuchado? Es con lo que crecí. Es la concepción que decidí. Yo no me hubiese puesto a estudiar y hubiese leído otras cosas. Y qué es lo que sí le pasa al ciudadano promedio, no al chico promedio que no tiene por qué ponerse a leer y que no le interesa leer. Eso porque nos su ayuda a preconcepción entender. de la política es eso. ¿Qué hacemos con esa generación? Que son los millennials, en verdad. Hacerles ver que no siempre tienen la razón, que no son dueños de la razón. A veces discuten sin argumentos. Sí, señor. Están twitterizados mentalmente, sin ofenderlos, ¿no? Sí. Pero te dicen no, ¿y por qué? ¿Por qué no? No puede ser. Son muy soberbios y como tienen acceso a la cultura y la información más rápido, son intelectuales, no que de Twitter fuera bueno, de Internet y de YouTube. Lo encontré en YouTube. ¿Esa es tu gran investigación? Pero ¿qué podemos hacer para ir avanzando en ese tema que me preocupa, que no dejemos una sensación de vacío? Hay que darle un cataplasma de una cosa que parece imposible de lograr. Soñemos con nombres. Si se lograra un entendimiento de Otto con Lazo, ya la derecha podría consolidar una propuesta. Ya comenzó usted a pedir imposibles. Pero eso es lo que quiero significar, que la República para salir del secuestro tiene que ser imposible. ¿Sabe que si alguien, en esa fórmula, si alguien va a ceder, el que cedería es Lazo, Otto, no Lazo? ¿Y qué importa quién cede si la República se salva? Guillermo tiene la sensación de que Otto no es traicionado. Pero Guillermo tiene mala suerte, no sale de bot y le entra otro. Tiene mala gestión, más que mala suerte. Yo digo porque conozco un testimonio personal entre los dos, en que le ha reclamado por la irrupción de él. Le dijo, pues yo te he apoyado, yo a tu radio hemos sido buenos amigos y auspiciantes. ¿Por qué te metes en esta cuestión ahora? Tiene coto reservado. Y Otto le ha dicho, pero si yo no he dicho que voy a ser candidato. Ahora, si alguien... ¿Tú aceptarías que Otto Sonnenholz le diga, miren, si yo soy candidato voy a dividir el electorado y hacer que el correísmo gane? ¿No soy? ¿Aceptarías eso? Con lo cual Lazo pasaría a ser el que lidere la tendencia. Yo creo y comparto la opinión del doctor que... Dime Pancho nomás, ya te graduaste. Está bien. Yo comparto la opinión de que aquí no se trata de quién cede, quién no, quién es más fuerte o no. Aquí se trata de pensar en lo que queremos como país. Nosotros lo que queremos es recuperarnos de todo este problema que no empezó ahorita, sino que se agravó porque ya nos dejaron. Rebeca, ya ¿ves a los políticos con esa vocación de renunciamiento? No. Aquí, lastimosamente, todos creen que pueden ser candidatos y que deben ser candidatos. Y que van a ganar. Y que van a ganar y todo esto, y la fragmentación del voto no importa. Pero ¿cuál es el problema? Por eso hay segunda vuelta, de eso hablamos enseguida, al volver. Para eso hay segunda vuelta, ¿cuál es el problema? Tenemos que hacer aquí una nueva pausa porque hemos empezado ya a concreciones, tras desarrollar cuál debería ser el perfil de un candidato decente y proponer los valores que debe esgrimir para, principalmente, entiendo yo, atraer esta generación espantada de la política, como la ha escrito Rebeca Morla, que son los millennials, aquellos entre 16 años y 35 principalmente. Ya tiene 27 y usted 78. 80 cumplí. ¿Ya? Ya son 3 milenios. Bueno.
La vejez, en su caso, aunque no me parece un tipo viejo, ha significado más lucidez, Pancho. Trato de, ya, ¿qué le entrego al país sino lo que siento más profundamente? Lucidez. Ya volvemos. Veraz es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. Hemos ido de lo general a lo particular en este fascinante análisis de cómo impedir que vuelva el correísmo. Empezamos situando las causas para que este fenómeno pudiera darse. Luego identificamos por qué es algo que debería cumplirse, es decir, impedir que vuelva. Después, cuáles son algunas fórmulas, lineamientos o directrices o salidas frente a esta encrucijada. Y acabamos de tratar dos temas que tienen que ver con alianzas y con renunciamientos. Con alianzas y con renunciamientos. Rebeca Morla dijo que ella no cree que podría haber renunciamiento de uno y de otro en el caso de Guillermo Lasso y Otto Sonnenholder, que van a ser seguros candidatos. ¿Y qué papel tendrían ustedes ahí al exigir, al presionar? Miren, señores, si uno de ustedes no depone sus actitudes, el resultado va a ser que nos chanten a quien tanto dicen que queremos evitar. ¿Cuál va a ser el rol de esa generación? El rol de esta generación, diría yo, primero es comprometernos a participar, comprometernos a ser actores políticos activos, no candidatos, pero a estar inmersos, estar informados, saber qué está pasando, pedir información también. ¿Cuántos nos hemos metido a revisar las páginas de los candidatos, las páginas incluso del gobierno Involucrarse. nacional? Las páginas del gobierno nacional, ¿qué tanta información nos han Pero dado? la política es revisar páginas. No es solo revisar páginas, estamos hablando de información. Información en un momento del mundo donde estamos invadidos de información. Ya, y una vez informados, ¿qué van a hacer? Fake news por todos lados. Y una vez informados, ¿qué van a hacer? Actuar. ¿Haciendo qué? Actuar, exigiendo, actuar, pidiéndole a nuestros gobernantes que hagan los cambios que nosotros queremos ver en a los este gobernantes país. No, porque son los que están y ya se van. Estamos hablando de candidatos. A quien sea que llegue. Ok, veamos el evento del ejemplo concreto. Ustedes piden información, hacen estudios y analizan que si van Otto y Lasso, lo más probable es que ninguno de los dos esté en segunda vuelta y esta sea una final entre el correísmo del uno y el izquierdismo de otro. O tan fortalecido el correísmo que derrote a quien entre en segunda vuelta, si es cualquiera de los dos. Van donde ellos y ¿qué hacen? Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque nuevamente yo no creo que los políticos están dispuestos a ceder. Y ahí nos hace preguntarnos también, entonces, ¿están buscando el poder por qué? Entonces te va a tocar optar. ¿Por cuál de los dos optarías? Por el que mejor propuestas presente, que hasta el momento no las he escuchado. Bueno, tenemos... Y si fuera por el perfil que conocemos, por el perfil de los dos, ¿por cuál? Le diría que tengo que pensarlo bien, porque no estoy convencida todavía. Creo que tienes que resolver ahorita. Con tu opinión dirimes cuál de los dos tu generación se va. ¿Cuál? Creo yo, por lo que he escuchado, por lo que he visto, que hay más apoyo para Otto Sonnenholder. Ya, después voy a indagar por qué. Pancho. Sí, yo no había terminado mis dupletas, ¿no? Sí. Solo planteé la opción de la derecha. Correcto. Pero me gustaría ver a Yacu Pérez con Isa o con quien sea, también haciendo coalición. ¿En serio? Para que el país tenga cómo optar por el centro, por la derecha o por la izquierda. ¿Eso no es más polarización? ¿Usted quiere un binomio indigenista? Es que es una opción. No sé si con algún sector de la izquierda clásica, de lo que quede de ella. Por ejemplo, Yacu Pérez y Enrique Ayala. No sé. Pero en todo caso, a mí la que me interesa es una candidatura de centro-izquierda que todavía no aparece con fuerza. Ajá. Ahí intentaría construir una gran coalición. Ya. ¿Por qué? Porque creo que ni la derecha está capacitada en este instante de la República para enfrentar los problemas. Y la extrema izquierda tampoco. A mí no me gusta hablar de extrema izquierda. Pero creo que en el centro, hacia la izquierda, por todo lo que hay que resolver en lo social, hay un camino que la República hace rato que no opta. Ok, ¿usted cree que si se arma un binomio de equilibrio que acoja lo mejor de la izquierda, que siempre ha sido el sentido de justicia social, exactamente, y lo mejor de la derecha, que ha sido el sentido de eficiencia económica? El manejo de la economía, exactamente.
un binomio así podría... Es ser esperanzador. No, usted dijo más. Ser la base para una gran coalición nacional. Por supuesto. De eso se trata. Un gobierno fuerte también en la magnitud de lo que abarca. ¿A 2 meses de inscribir candidaturas? Se puede, porque el país está secuestrado por una mafia y si no entienden eso los políticos... ¿Qué se hace para que se pueda? Hacerle notar a los políticos que esto no es cuestión de ganar una elección. ¿Quién le hace notar? Un programa no basta, un artículo suyo no basta, una propuesta de Rebeca no basta. ¿Quién le hace notar? Nosotros con el deber cumplido ya tenemos bastante a estas alturas de mis años, ¿no? Usted sí, yo no. Bueno, yo digo las cosas y las acogen o no, pero trato de que las acojan, sigo esforzándome. Pancho, ¿por qué no convoca usted un grupo de... Tenemos un grupito, Coalición Ética Política. ¿Qué son quiénes? Ya salió un manifiesto. Ah, qué bueno. Sí, ya salió un manifiesto. Bueno, lo que antes se llamaba notables, yo les llamo patriotas. Yo creo que si hay 10 ciudadanos de su perfil en este país que pueden decirles, miren señores, ¿cuándo sale el manifiesto? En estos días está circulando en las redes, ayer comenzó. Hay gente como Mauricio Gándara, que es de la vieja política, sí. Y gente joven nueva. ¿Quién más? ¿A quiénes recuerda que estén ahí? Ahí está Mario Pazmiño. De primera, seguridad, sí señor, que advirtió lo de las FARC aquí. ¿Quién más? Tenemos otro coronel, el coronel Alberto Molina. De primera escribe sobre temas de seguridad. ¿Ya? Y por el estilo. ¿Y los jóvenes quiénes son? ¿Hay jóvenes allí? Medianos como Oscar Terán. Recién este es el grupo. Esa es mi generación. Es por eso el grupo promotor. Gracias por lo de medianos. Sí. Es un manifiesto de dinosaurios eso. Que si tú eres dinosaurio, yo soy jefe. Ok. Tengo que defenderme. Ok, ya hay entonces una iniciativa. Claro, y se llama Coalición Ética Política sin fines electorales, pero para promover unas grandes alianzas. Qué bueno, esa es noticia. Importante. Volvamos contigo. ¿Por qué una generación como la tuya puede estar más atraída por alguien como Otto Sonnenholzner, que ha dejado su labor a medio camino y ha estado en un gobierno salpicado de corrupción? Yo creo que Sonnenholzner se movió bien en el sentido de que dio esta imagen de liderazgo que no estuvo, o sea, que no la tuvo Lenin durante la pandemia. Lo vimos a él entregado, frenteando junto con los doctores al tema del coronavirus, muy buen manejo de la comunicación, cadenas, videos, en Twitter muy activo. ¿Cuánto pesa la identidad generacional, joven como ustedes? Creo yo que también es un factor importante. El fresco hecho, como ustedes. Lo que mencionaba anteriormente, el tema de venir a aportar frescura, venir a aportar este discurso de no crean en lo mismo, de no piensen siempre en lo mismo, de que un pueden político venir cosas antipolítico. Nuevas, ¿verdad? O sea, este perfil que viene a romper lo que está ya preconcebido como los candidatos políticos, el sistema tradicional político ecuatoriano. Entonces sí creo que si estamos hablando de que queremos cambios, de que queremos ver cosas nuevas, entonces tiene que ingresar gente nueva. Qué interesante. A la palestra. Permítame aportar algo para hacer aquí la siguiente pausa. De lo que conozco a Otto Sonnenholzner, yo creo que no lo planeó. Le salió bien sin querer. Por eso tiene las posibilidades que tiene. Él es así, él era así en sus programas de radio, en su conducción de sus espacios de opinión. El tipo fue auténtico públicamente. Y los resultados de esa autenticidad, como él la expresó, le han producido esta expectativa electoral que lleva a Rebeca Morla a pensar que su generación puede estar más inclinada por él si tiene que escoger entre él y Lasso. Estamos allanando el camino con una serie de ideas y conceptos ya muy prácticos, porque comenzamos de lo teórico a lo práctico, y curiosamente alentadores, optimistas. Ustedes comenzaron negativos, y perdona pesimistas. Que yo, frente a lo que dice Rebeca, respeto mucho a Otto, tengo gran amistad con Ramón, su padre, lo estimo a Otto, pero por ética conmigo mismo tengo que discrepar con Rebeca. El manejo de la pandemia fue horroroso. Del gobierno sí, pero de él no. Él era el presidente del comité operativo. No. Él lo salió. María Paula. Después empezó María Paula. Él salió a territorio a empujar que las cosas funcionen. Y de hecho yo no me estoy refiriendo tanto al manejo político como tal, sino a su forma de manejarse con la ciudadanía. En eso coincido, pero el manejo de la pandemia, de las peores del mundo. Sí. Yo no sé a quién le corresponden las culpas, creo que a todos. Y aquí le hago una concesión a la alcaldesa, que reunió un grupo de epidemiólogos y salvó las cartas de Guayaquil. Y están tratando de, andino, tratando de imitar la fórmula en Quito. Ahí está. Y pasamos de la tragedia a ser ejemplo mundial. Qué bueno. Ya volvemos con más sobre cómo impedir que vuelva el correísmo. Verá.
Estamos en la recta final de ese análisis respecto a cómo impedir que vuelva el correísmo. Y es tiempo de las precisiones finales. Empieza por las tuyas, Rebeca. Me gustaría concluir diciendo nuevamente que creo yo que es el momento de darle espacio a nuevos liderazgos, nuevas caras, nuevas propuestas por el lado político, pero creo además que nosotros como ciudadanos tenemos un trabajo enorme que hacer. Tenemos que empezar a ser responsables por nuestras decisiones. Espacio no les van a dar. Ustedes tienen que ganárselo. Definitivamente. Okay. Y por eso hablo de responsabilidad también. Nosotros tenemos una responsabilidad con ciudadanos. No podemos decir que el país está mal por culpa de los políticos, ¿no? El país está mal por los políticos, pero nosotros pusimos. Ustedes tienen una responsabilidad mayor. Ustedes van a poner al próximo presidente. Así es, así es. Usted, del grupo entre 16 y 35 años, aunque no vote unánimemente o homogéneamente. Sí, está en los jóvenes, está en nosotros lo sabemos. Son 46% del electorado. Así es. Entonces, es momento de fomentar la participación real y efectiva. Es momento de exigirle a los políticos que sean mejores, que nos digan cuáles son sus valores, que nos digan realmente cómo vamos a salir o cómo creen ellos que van a empezar el cambio, porque no Rebeca, vamos a ¿y si te salir proponen ser candidata asambleísta? Le diría que no todavía, porque creo yo que para ocupar un cargo de esa magnitud y tener ese honor de representar al país, uno tiene que estar preparado. Y yo siento que para eso todavía me falta, pero estoy trabajando en eso. Muy responsable de tu parte. Creo además que es responsabilidad nuestra mismo como ciudadanos, los que sí estamos involucrados, los que sí estamos trabajando en temas políticos, de traer a nuevos jóvenes a esto. Y muy humilde de tu parte, de lo que conozco tu trayectoria, más de lo que veo ahora. Pienso que estás más preparada que muchos, pero ok, me parece responsable tu decisión. Más preparada que el propio candidato de ella. Ah, sí. Vamos. No es mi candidato, ojo. No es mi candidato. Ya te embarcaron, ya te embarcaron. Pancho, vamos al otro. ¿Cuál va a ser el rol de esta coalición ética y política más allá del manifiesto con que han comenzado? Pongámoslo como metáfora, abrirle los ojos al electorado y hacer notar que las elecciones no son la democracia. Ahí hay otros valores que cultivar. No hay democracia sin elecciones, pero las elecciones no son la democracia. Ya, Pancho, pero eso no se consigue con un manifiesto. No, pero tiene que ser responsable con su voto. Aquí yo quería embarcar, así es, sin metáfora, a los jóvenes, porque a los jóvenes le van a creer más los jóvenes de los otros sectores socioeconómicos. Es una gran movilización nacional. Si estamos diciendo que el país, es que son palabras mayores las que digo, y sin comillas, el país está secuestrado por una mafia político-delincuencial que incluye narcotráfico y todo tipo de negocios. Permítame algunas sugerencias. ¿Cómo liberamos al país? No, lo que ustedes van a hacer es fenomenal, pero uno es ninguno en comunicación. El mandato, unas cuantas entrevistas en televisión y luego nadie les parabola, porque además estamos a 2 meses de esta cuestión. Ahora tienen ustedes un factor multiplicador, ya no tienen que hacerse la gira por el país. Todos los días pueden hacer un Zoom de 1 hora. Este grupo, sí. Todos los días. Sin duda. Estar en Cuenca, en Loja, en Ambato. Por esa vía, sin estar, exacto. Porque no lo hacen todos los días. Porque recién nos hemos estructurado hace 2 o 3 días. Ok, se lo planteo, ¿lo podrían hacer? Sí, por supuesto. ¿Se imaginan lo que sería para el país conectarse con ustedes todos los días 9 a 10 de la noche, 5 a 6 de la tarde? Y sin ser candidatos. Eso. Y si le puedo pedir que meta más jóvenes ahí también, pues... Ayúdame, entra. Vamos. Está invitada. Ahí está. ¿Acepta? Acepto. Ayúdame, entra, vamos. Vamos. Esa es la manera. Ok, tenemos... Digo ayúdame porque estoy aquí, pero ayúdanos. Fenomenal. Ok. Tenemos que hacer una última pausa y volvemos con, ahora sí, las conclusiones de cada uno. Y la mía, que va a terminar siendo muy optimista después de lo que he oído. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a poner mi corazón, cantaba Mercedes Sosa, tonada tan mal usada por la revolución, así como desprestigió todo lo que fue revolucionario para convertirlo en panfletario y luego en corrupto. Pero yo que conocí a Mercedes Sosa rescato la esencia de lo que lo propuso, porque ella sí fue una mujer de izquierda de verdad. Los otros la utilizaron como escudo. Me siento optimista después de esta hora de conversación sobre cómo impedir que vuelva el correísmo, porque hemos pasado de una advertencia general a propuestas muy concretas
y creo que es viable si se hace lo que aquí se dice. Siguientes pasos, Verónica. ¿Cuál es tu conclusión tras el análisis que aquí hemos desarrollado? Rebeca. Verónica, perdón. Es que trabajo una Verónica de mañana, Verónica Cuello. Rebeca. Siguientes pasos, diría yo, en primer lugar, tratar de fomentar este tipo de espacios comunes como el que menciona y al que gratamente pues espero ser parte. Empecemos a discutir qué queremos, qué estamos viendo, qué está pasando, qué va a venir, qué puede pasar si de hecho llega el correísmo nuevamente a este país. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el problema? A mí lo que más me preocupa es la situación económica. Me parece que es la preocupación general. Si el que nos arruinó fue Moreno, no Correa. Con él terminamos bien. Discrepo. Y ahí está el error tal vez de los ciudadanos en lo que hablamos de que se nos olvidan las cosas, ¿no? Se nos olvida muy rápido ciertas cosas y culpamos y vemos solo el corto plazo. O sea, aquí el culpable es Moreno y no, estos problemas no empezaron con Moreno, estos problemas tienen más de 10 años, no se han solucionado, hay necesidades que ni el mismo Correa pudo solucionar y que siguen y que de hecho se están ahondando más, ¿verdad? Hoy día estaba escuchando en los medios que esto podría significarnos un retroceso económico de 10 años, así que el panorama económico no es nada fácil y definitivamente quien tome las riendas de este país pues es el primer tema que va a tener que resolvernos a todos. Okay. Pancho Huerta. Estamos en recesión ética, económica, política, moral y sanitaria. ¿Qué más queremos para hacer un llamado a la salvación nacional? Que hayan menos candidatos de 21. Eso queremos. O más candidatos de 21 también, para que gente con más impulso. ¿Usted cree? No, es que depende, ¿no? Rebeca está cualificada en temas políticos, pero eso no la hace candidato. La hace analista político, pero ella también tiene vocación política. A pesar de todo el desencanto de su generación, a ella sí le gusta, tiene el no sé qué de esta cosa. Que no importa la edad que se tenga. Llamémoslo patriotismo o vocación cívica o yo qué sé qué cosa. Pero eso no tiene todo el mundo. Ahora, para conseguir el objetivo que aquí hemos analizado, usted, si no entiendo mal, me dice, no hay problema que haya 21 candidatos, la gente sabrá por quién escoger. No, hay que hacer coaliciones. ¿Cuántos? ¿Cuatro candidatos? Las tendencias, derecha, izquierda y centro y algún grupo étnico. Eso sería lo ideal. Lo ideal, ese ideal es que hay que perseguir, pues. No va a ser fácil. Ya, y la tendencia que se quede fuera, ¿qué rol tiene en la segunda vuelta? Tiene que apoyar a lo que esté más cercano a su propuesta política. Eso es. Ok, tenemos 2 meses. No podemos hacer magia, pero podemos intentarlo. Con eso concluyo. Muchas gracias por la nota positiva con que han terminado después de la escéptica o negativa con que empezamos. Hay un camino, lo han trazado 2 extraordinarios invitados, una muy joven e inexperta, pero muy clara respecto a la política, a pesar de su corta edad y decidida a incursionar en algo que a otros le apesta, pero hay que meterse en la alcantarilla para limpiarla, así es parte de la vida diaria y de la cotidianidad. Y por otro, que podría estar en este rato muy cómodo viendo lo que a otros les toca hacer y sigue haciendo lo que él quiso hacer y no se le permitió hace muchísimo tiempo, 83, 84. A esa generación también la necesitamos, a los que no se retiran, a los que participan, a los que se involucran, a los que se comprometen, a los que no se ven limitados por las canas, por la edad, por el lento andar, sino por el mucho pensar. Mil gracias. A ti. A ti por la invitación. Y a ustedes por su sintonía. Hasta el próximo programa. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena.